Dios le bendiga, Dios le guarde. En este precioso momento damos gracias al Señor por darnos la oportunidad de compartir su santa y divina palabra. Es un privilegio siempre escuchar la palabra que Dios nos ha revelado y nos ha entregado a través de la Escritura para edificación y bendición de nuestras vidas. Hoy en día los lugares para congregarse están inhabilitados, al menos la mayoría, y sabemos que anhelamos volver a la casa de Dios, pero esto es para que valoremos un poco lo que a veces para algunos no tiene realmente algo valioso o precioso que Dios le ha dado, como es la oportunidad de ir a la casa del Señor. Vamos a compartir un estudio que venimos haciendo una secuencia sobre el libro del Cantar de los Cantares. Es un libro que considero descuidado en las Escrituras debido a las metáforas o simbolismo que posee, pero que si es una palabra inspirada de Dios, tiene una función y una razón de ser para la vida del cristiano. Está en el Antiguo Testamento y algunos consideran que el Antiguo Testamento no es útil para el Nuevo Testamento, pero es una gran equivocación, debido a que el Antiguo Testamento es lo que nos da a entender el Nuevo Testamento. Y este libro, que hace parte de los libros proféticos de la Biblia, de los libros poéticos de la Biblia, nos da una instrucción de cómo crecer en el amor del Señor. Creo que uno de los grandes problemas que tenemos los creyentes es que a veces las pruebas nos son más difíciles de superar. Algunos se estancan en un problema de la vida, algunos caen en una tentación. Y consideramos a veces que hay mucha debilidad espiritual enfrentando el mundo y las circunstancias que éste contiene en nuestra vida. Todo depende de cuánto amemos nosotros al Señor. Si alguien se va al mundo es porque no amaba más al Señor que lo que le pasó en el mundo. Cuando se ama a Dios, se soportan pruebas, se soportan luchas y se soportan dificultades por amor a Dios. Lamentablemente no todos los cristianos tienen la motivación de estar en el Evangelio por amor a Dios, sino por necesidad, porque Dios les responde o porque Dios les ayuda. Pero en este libro nos enseña a no solo amar a Dios, sino que nos enseña a que ese amor crezca y se vaya desarrollando. El libro fue escrito por Salomón, y en la clase pasada que hablábamos de una introducción del libro, su escritor, por qué se llamaba el Cantar de los Cantares, hablábamos de que era un superlativo, es decir, que era el mayor de los cantares. Recordemos que en Primera de Reyes, capítulo 4, aparece que Salomón escribió muchos cantares, muchos proverbios, pero el mayor de todos es el Cantar de los Cantares, es decir, Cantar de los Cantares, por eso se llama así. Y hablábamos de la primera parte, que lo titulábamos el primer amor. Cuando una persona está en el primer amor, el proceso que esa persona vive y las experiencias que tiene con el Señor. Hablamos de el contacto personal en el capítulo 1, verso 1, que nos decía: si Él me besara con besos de su boca. Después hablábamos de la segunda experiencia, que esa pasión de estar en contacto con Dios la llevó a la cámara, donde dice: el rey me ha metido en su cámara, en el verso 4 y 5. Y allí nos dice la Escritura de que la mujer sale diciendo: morena soy, hija de Jerusalén, pero codiciable. La entrada en la cámara le hace una revelación de su condición, porque el sol le había quemado y estaba morena. Las pruebas y las luchas de la vida, cuando uno entra a la presencia de Dios, Dios mismo se encarga de revelarle a uno las circunstancias difíciles, los defectos que uno tiene. Es el mismo Dios quien coloca sobre nosotros todas estas cosas que pueden estar dentro y de pronto nosotros, cegados por el pecado y algunas otras cosas, no las reconocemos. Tenemos entonces aquí que este proceso después de la mujer nos lleva a otra circunstancia que la mujer contiene hasta llegar
a tener una vida placentera con el Señor cuando dice debajo del en la sombra, del manzano me senté y tu fruto fue dulce a mi paladar. Aquí podemos encontrar cómo se va desarrollando el primer amor que vimos ya en la primera parte. Hoy vamos a hablar de la segunda parte. Y la segunda parte es más breve, pero tiene que hablar con algo que los cristianos luchamos a diario y todo hombre común lucha a diario, que hace parte de nuestra naturaleza humana y los psicólogos lo llaman el yo. Dentro de la psicología, ese yo se refiere al alma. Nosotros no hablamos de subconsciente ni hablamos de consciente, nosotros hablamos del espíritu y del alma. Para la psicología el alma es la mente, pero para nosotros es un órgano espiritual, una parte del compuesto humano que es espíritu, alma y cuerpo. Para nosotros no es la mente. La mente hace parte del alma, pero no es el alma. Tiene otros componentes adicionales. Y de allí podemos observar de que la mujer, después de estar apasionada y entrar en ese proceso de amor, de éxtasis, de ser amante profunda de las cosas del Señor, la mujer comienza a experimentar lo que nosotros llamamos el yo. Es decir, vamos a pelear con nuestro egoísmo, con nuestra naturaleza humana, con nuestra condición terrenal, con lo que nosotros queremos, con lo que nosotros amamos y lo que nosotros nos apasionamos. Para eso nos vamos a ubicar en el capítulo 2 y vamos a leer a partir del verso 8. El verso 8 nos dice de la siguiente manera. Capítulo 2, versículo 8. La voz de mi amado, he aquí él viene saltando sobre los montes y brincando sobre los collados. Mi amado es semejante al corzo o al cervatillo. He aquí, he aquí, esta es nuestra pared. Está mi amado tras la pared mirando por las ventanas y atisbando por las celosías. Vamos a hacer una oración para que Dios nos guíe y nos oriente en esta noche. Señor y Padre, te damos gracias por la oportunidad de compartir tu palabra. Dótanos de tu sabiduría y de tu entendimiento para comprenderla. En el nombre de Jesús. Amén. La experiencia de esta mujer en el contexto de que salíamos del primer amor es que el Señor, el Señor Jesucristo personificado en la vida de Salomón decía: os conjuro, doncellas de Jerusalén, que no dejéis despertar y velar al amor hasta que quiera. Eso quiere decir que lo que estaba pidiendo el Señor era que no se interrumpiera el proceso espiritual que esta mujer estaba viviendo. Cuando una persona está en el primer amor, está bajo una pasión y bajo unos deseos de las cosas del Señor, que la persona a veces es interrumpida por algunos creyentes que no han tenido la experiencia o que no la entienden, y tratando de ayudar, lo que es perturbar el momento que la persona está experimentando con el Señor. Por eso el rey dice, en pocas palabras, no la perturben, no la inquieten, no la molesten, no intervengan, deje que Dios siga su proceso con ella. Pero aquí, a partir del verso 8, la mujer da una expresión y comienza a hablarnos acerca de algo que debemos tener en cuenta, y es la pared que ella observa. La pared que observa a partir del verso 8 en adelante es una pared que está entre ella y su amado. La pared es un instrumento de protección, pero también es un instrumento de división. Cuando nosotros hacemos una cerca o colocamos una pared, no solamente estamos protegiendo el lugar, sino que lo estamos separando de otro lugar. Posiblemente el baño no está revuelto con el resto de la casa por las paredes que contiene, y su casa está protegida y no está revuelta con la casa de al lado por las paredes que ésta contiene.
y la pared separaba al amado de esta mujer que representa la iglesia. En este momento, la mujer, después de estar en ese manzano, a la sombra del manzano con este éxtasis, comienza a observar al Señor que viene brincando sobre los valles, sobre los collados, sobre los picos de los montes. Y todos sabemos que los montes, las montañas, los picos representan pruebas y dificultades. Es decir, que cuando Jesús hablaba el grano de la fe, que había que tenerla como un grano de mostaza, le dijera que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, podríamos decirle a este monte: quítate y échate en lo profundo de la mar, y él se echará. Lo que estaba diciendo es que quitar el monte era quitar el problema, quitar la dificultad, quitar el impedimento, quitar la perturbación que había. Y a esta mujer observa a su amado, al Señor Jesucristo, andando sobre los montes y los collados. Quiere decir que para el Señor no hay obstáculos, para el Señor no hay estorbos, para el Señor no hay dificultades, para el Señor no hay momentos difíciles. Y él decide: aquí viene mi amado, representaba como un momento de la mañana que nos recuerda la resurrección de Jesucristo. La resurrección del Señor venció la muerte, venció la enfermedad y venció todas las problemáticas de la vida del hombre. Y por eso el Señor puede andar sobre los montes y los collados. Es decir, que el Señor no camina en la esfera terrenal, que es donde encontramos luchas y pruebas, sino que el Señor camina sobre la esfera espiritual celestial, que está por encima de los problemas. Una vez el Señor citó a Pedro, a Jacobo y a Juan al monte de la transfiguración. Y cuando estaban allí en el monte de la transfiguración, la Escritura nos dice de que su rostro se volvió como el sol, sus vestidos se volvieron blancos, y apareció Moisés y Elías hablando con Jesús. En el monte estaba la gloria de Dios, y estos discípulos se dieron cuenta que Jesús era más que un hombre, era Emmanuel, Dios con nosotros, Dios encarnado, no reencarnado. La reencarnación es algo diabólico, encarnado, que Dios tomó carne. Y aquí podemos observar que los discípulos quedan al pie de la montaña, no en el pico, sino en el pie de la montaña. Les traen un niño endemoniado que no pudieron echar fuera. Cuando Jesús baja de la montaña de la experiencia, reprende el espíritu y se va. ¿Qué fue lo que pasó? Que el Señor estaba en la cima de la montaña. Y en la cima de la montaña es donde está el poder, la presencia, el respaldo, la ayuda y el socorro de Dios. El que no sube al pico de la montaña, a las alturas, al nivel de Dios, porque hay que salir del nivel terrenal y elevarse al espiritual. Hay que salir del pie de la montaña y colocarse en la cima de la montaña. Porque si usted se queda en el pie de la montaña, los demonios van a jugar con usted como jugaron con los discípulos. La enfermedad va a jugar con usted como jugó con los discípulos. El poder satánico, la brujería va a jugar con usted. Es arriba en la cima de la montaña donde hay presencia, donde hay poder, donde está la unción y donde está el respaldo de Dios para nuestras vidas. Por eso Jesús vino lleno de poder, como Moisés, que vino con el rostro resplandeciente, porque él no se quedó en el pie del monte adorando un becerro, adorando un ídolo, en procesiones y en conceptos religiosos humanos. Él subió a la cima del monte a encontrarse con Dios, y de la cima del monte descendió lleno de la gloria de Dios, lleno de su presencia. Esta mujer está viendo a Jesús caminar por encima de los picos y de los montes, por encima de las dificultades de la vida, por encima de las adversidades de la vida, por encima de todo aquello que para nosotros es un impedimento, pero que el Señor lo brinca con toda facilidad. Cuando esta mujer ve al Señor brincando como el corzo y el cervatillo, animales de monte que podían brincar con facilidad de un lugar hacia otro, podemos observar prácticamente acá, que aquí podemos contener algo, que la mujer, cuando el amado llega, cuando el Señor llega a entablar la relación con ella, cuando hay esa relación espiritual, la mujer encuentra una pared. Esa pared estaba haciendo separación entre el Señor
y haciendo separación con ella. Quería decir que ya no había esa unidad, que ya no había esa confraternidad, que ya no había esa comunión como la de antes. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado en un momento dado una separación con Dios? ¿Cuántos hemos vivido una experiencia gloriosa? ¿Cuántos hemos tenido en nosotros momentos y recuerdos que nos hemos encontrado con Dios de manera poderosa y de repente parece que todo eso se desvanece, que todo eso desaparece y sentimos como si el Señor se hubiera ido, como si el Señor nos hubiese abandonado, como si el Señor nos hubiese dejado? Esta mujer comienza a ver dentro de una pared, pero en aquella pared dice que el Señor veía por las ventanas y la celosía. No era una pared hermética, se podía ver del otro lado, pero no se podía pasar del otro lado. Sé que hay mucha gente que sigue oyendo la voz de Dios, sé que hay mucha gente que sigue entendiendo que Dios está ahí, pero ha dejado de vivirlo y de sentirlo como antes. Y este es uno de los golpes que la persona que ha vivido dentro del primer amor comienza a sentirse un poco desanimada, porque las experiencias comienzan como que a mermar. Uno quisiera ser como las flechas del sistema económico de las potencias que cada vez van hacia arriba, que las grandes compañías muestran la flecha subiendo, que cada vez todo trata de aumentar y de crecer, pero de pronto sentimos o experimentamos un ascenso, que vamos en caída, que vamos en deterioro. Y esta mujer sintió eso, pero lo veo, lo escucho, pero no lo puedo abrazar como antes. No puedo estar con él como estuve en el manzano. Su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abraza. Esto era un contacto profundo que yo tenía con él, pero ahora hay una pared. La razón de esa pared, a veces creemos que es Dios quien coloca la pared y nos separa de él, pero no es así. Esta mujer tenía algo en su vida que no se había dado cuenta todavía que lo tenía, y lo llamamos el yo, lo llamamos ego, lo llamamos orgullo. El problema es que a veces nosotros queremos idear un sistema para controlar a Dios, y ese sistema es debido a que las experiencias que hemos venido teniendo, a veces queremos crear de ello unas leyes, y Dios tiene diferentes maneras de moverse y de manifestarse. Hay gente que la presencia de Dios la ha sentido de una manera, pero hay que recordar que otros han tenido la experiencia de otra manera. Yo he conocido personas que ayunan 10 días porque la Biblia dice en Hechos que eso fue lo que demoró el Espíritu Santo en caer. Pero es que no es un número estricto que hay en la Biblia que nos dice que el Espíritu Santo cae a los 10 días, sino que nos está mostrando un tiempo que es de Dios. Y Dios puede llenar a una persona en un día. ¿Cuánto demoró Cornelio para ser llenado por el Espíritu Santo? 10 días. No, yo diría tal vez minutos. Cuando Pedro llega a su casa y comienza a predicar, y dice que el Espíritu Santo cayó. Quiere decir que no demoró 10 días. Pablo llegó a Éfeso en el capítulo 19 de Hechos y nos dice allí que comenzó a colocar la mano sobre aquellas personas que no habían oído que el Espíritu Santo existía y de una vez fueron bautizados y llenos del Espíritu Santo. Aquí nos está hablando que Dios puede hacer lo mismo en tiempo y manera de forma diferente. Pero a veces nosotros buscamos la experiencia de la misma manera como la hemos venido teniendo y sentimos que Dios no está ahí. Sentimos que Dios se fue, que donde lo íbamos a buscar ya no lo encontramos, ya no lo sentimos, ya no lo experimentamos, porque sin darnos cuenta vamos a pensar que con eso esa es la manera y la forma de ser. Y queremos decirle a Dios que es de esa forma que Él tiene que moverse, que es de esa forma que Él tiene que manifestarse, que es de esa manera que Dios tiene que tratar y no de otra. Pero estamos equivocados. Dios tiene diversidad de maneras. ¿Cómo sanaba Jesús a los enfermos, a los ciegos? De varias maneras. Conforme a tu fe te sea hecha, le dijo al uno. Al otro untó barro con su saliva y la puso en los ojos y le dijo, ve a lavarte al Siloé. Y sucesivamente vamos viendo multiformes maneras como Dios puede hacer una misma cosa. La mujer estaba acostumbrada al sistema que venía viviendo con el Señor y de repente ve que lo que ella hacía ya no le funcionaba, que lo que ella hacía ya no era efectivo en su vida y ve como una separación, como un muro que la separa a ella del Señor. Cuando ella comienza a experimentar esto a partir del verso 8, comienzan una serie de circunstancias a desarrollarse sobre su vida.
Cuando leemos a partir la parte B del verso 9 nos dice: he aquí, está tras la pared, que está saltando sobre los montes y sobre los collados. El verso 3 dice: mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermana mía, y ven, porque he aquí, ha pasado el invierno, se ha mudado la lluvia, se ha venido la lluvia sobre la tierra, el tiempo de la tórtola ha venido, y se ha escuchado en el país la voz de la tórtola. Aquí comienza en el verso, a partir del verso 9, el Señor a hablarle a la mujer. Es decir, que a pesar que hay una pared trazada, la mujer comienza a escuchar la voz del Señor. Y cuando el Señor comienza a hablarle, le dice, ven. Pero ¿cómo una persona va a venir si hay una pared de por medio? El problema era que era la mujer quien quería guiar al Señor y no el Señor quien la guiara a ella. Y por eso nuestra condición a veces nos vuelve egoísta y en algunos casos sectarista. El sectarismo es cuando alguien crea un sistema que el que está fuera de ese sistema, para él está perdido o está errado. Por ejemplo, Juan una vez vio a una persona predicar el evangelio y no andaba con ellos, y él consideraba que el reino de Dios era exclusivo solo de los 12 apóstoles que andaban con Cristo. Y él le dijo al Señor, por ahí había un hombre que estaba echando fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos, y el Señor le dijo, no lo haga, porque no hay quien eche en mi nombre demonios que después hable mal de mí. Lo que le quiso decir fue, si él es de Dios, ¿por qué se lo vas a impedir? No había ese celo ministerial que hay en día, que de pronto hay un cristiano que se siente mal porque el vecino está yendo a una iglesia diferente a la que él iba, o a la que él invitó muchas veces. Donde muchas veces, a veces hay personas que se consideran los únicos salvos y los demás están perdidos. Que los únicos que tienen derecho al cielo son ellos y los demás no tienen derecho. No, yo reconozco que hay principios de la Biblia que no se pueden violar. Y que no todo el mundo en condición sin arrepentimiento y sin pecado va a ir al cielo. Pero hay muchos lugares que Dios ha provisto para darnos a todos esa misma salvación. Y aquí encontramos una mujer que era ella orientar al Señor y no dejar que el Señor la orientara a ella. Para uno caminar con Dios no necesita romper nuestro orgullo, nuestra arrogancia. Y sí, hay orgullo espiritual. Hay gente que en su actitud se creen los mejores. Se creen más espirituales que los demás. Se creen más ungidos que los demás. Se creen más llenos de Dios que los demás. Se creen más usados por Dios que los demás. Y a veces estamos totalmente equivocados. Creo que la espiritualidad no nos lleva a sentirnos más que los demás, nos lleva a sentirnos igual que los demás. Pablo decía, nadie piense más de sí de lo que debe pensar. Es porque hay gente que se va elevando sola, que se va exaltando ella sola. Y la Escritura nos dice en Primera de Pedro, capítulo 5, humillaos, si no estoy mal, verso 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano del Señor, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Es decir, hay que estar humillado, y Dios en su tiempo será el que nos exalte y no nosotros a nosotros mismos. Hay gente que le cuesta obedecer, le cuesta someterse porque el orgullo no los deja. Yo estaba hablando hoy con un muchacho que me estaba preguntando que si una mujer podía ser pastora. Y como era por internet no quise ampliar mucho y no voy a dar explicaciones por razón del tiempo. Pero una de las cosas, uno de los factores que lleva a que muchos hombres ataquen este detalle de que una mujer no sea pastora es porque no soportan la idea que tengan que someterse a una mujer. O no ven en una mujer quien les dé una orden. Pero yo digo, esto es inevitable porque hay mujeres que son policías. Y una mujer policía te mete la mano y tienes que someterte a ella. No voy a tocar en el área espiritual porque me van a decir, pero es que en la iglesia no. Pero voy a tratar de que un factor en algunos de los casos que ese tema perturba a algunas personas es un problema más como de orgullo, que no pueden ver que el sexo que consideran que está muchas veces
por debajo de ello en su concepto personal, puede prácticamente tener un privilegio o tener una posición de autoridad. Y esta mujer está acostumbrada a caminar con el Señor y se acostumbró a la forma de buscarlo. Y de aquí podemos encontrar que esta mujer comienza a tener problemas hasta que el Señor le dice, ven. Es decir, tú eres la que tienes que seguirme a mí. Tú eres la que tienes que dejarte orientar por mí. Tú eres la que tienes que dejarte guiar por mí. Tú eres la que tienes que dejar de moverte sin tu dirección, sino con la mía. Porque lamentablemente a veces hay personas maduras que cometen errores, que todavía se orientan ellos, todavía se guían ellos, todavía toman las decisiones ellos. Y eso es producto del orgullo que hay todavía dentro de nosotros. Cuando Jesús le seguía a las multitudes, se volteó y dijo, cualquiera que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué negarse a sí mismo? Tú no vas a hacer lo que tú quieres, el yo, el orgullo. Por eso el cristianismo es un problema para las personas, porque la gente que no quiere renunciar a su orgullo o a su yo, no puede crecer en el Señor, se quedan enanos espirituales, se le queda la pared trazada, allí el impedimento para ellos poder tener un contacto personal con Dios. Quedan hasta allí, no pueden superarse. El orgullo que hay dentro no se lo permite. Hay que renunciar a nosotros para poder hacer la voluntad de Dios. El problema de la desobediencia radica allí. El rebelde es el que hace lo que él quiere, no lo que Dios le dice. Y el obediente es el que deja de hacer lo que él quiere para hacer lo que Dios le está diciendo. ¿Cuál fue el fracaso de Saúl? Que Dios le mandó a matar las vacas, las ovejas, le mandó a matar todo lo que encontrara en Amalec. Que él no hizo las cosas como Dios le dijo, sino como él pensó que debería hacerlas. Entonces, cuando yo impongo lo que yo pienso, lo que yo quiero y lo que yo deseo, se va a convertir en una pared para que Dios pueda tratar y pueda relacionarse conmigo. A veces Dios necesita a una persona que no razone tanto, que no piense tanto, pero que esté dispuesto a hacer lo que Él le dice, por encima de lo que Él cree o de lo que Él piensa. El Señor dijo, allá al frente de la aldea hay un pollino atado que ninguno ha montado. Necesito que alguien, sin hacer pregunta, vaya, lo tome. Yo sé que el pollino es ajeno. Yo sé que el pollino tiene dueño. Yo sé que si lo encuentran desatando el pollino va a pensar que es un ladrón. Pero yo no necesito que me haga preguntas, sino que me obedezca. Y 2 discípulos fueron, y cuando el dueño los encontró desatando el pollino, vino aquel llamado de atención y le digo, ¿qué hacéis desatando el pollino? Y el Señor y los discípulos repitieron lo que el Señor les dijo. No razonaron, no pensaron, no meditaron, sino le vamos a decir lo que el Señor nos dijo que le dijéramos. El Señor lo necesita, y después que lo hubiere tomado y lo hubiere usado, lo devolverá. Y el hombre dijo, llévenselo. Si ese hombre no había tenido contacto con ellos ni con el Señor, pero funcionó, quiere decir que en ese momento Dios lo que necesitaba era alguien obediente, no un filósofo que razonara. O la palabra que Dios le da a Abraham y dice, sacrifícame a tu único hijo. ¿Qué se viene a la mente? Un hombre que camina con Dios casi 40 años para que Dios le mande a matar el único hijo que había tenido, y en su vejez, sabiendo que no podía tener más hijos con su esposa. No era fácil, pero si este hombre razona, nunca hubiera ido al monte Moriah y nunca hubiera aparecido esta lección de un hombre que renuncia a lo que más ama, a lo que más quiere, a lo que tenía su única herencia, su único hijo, para hacer la voluntad de Dios. Entonces esta mujer, el Señor le dice, ven, vas a salir de allí y vas a dejar ese orgullo espiritual que se te ha formado para que comiences a madurar. Y para madurar hay que matar el yo, hay que salir del primer amor, del momento apasionado, para comenzar a madurar. Y cuando se comienza a madurar, comienzan a morir cosas dentro de nosotros. Comienza Dios a destruir cosas dentro de nosotros. Comienza el alfarero a desbaratar la vasija. Comienza Dios a romper el traje viejo para poner cosas nuevas. Comienza Dios a destruir el odre viejo para levantar uno nuevo. Y cuando el vino se derrame, el uno y el otro se puedan conservar. Comienza uno a morir a la condición egoísta humana que hay en nuestra vida para darle lugar a la voluntad de Dios. Y viene la orden del que viene saltando por los montes, del que viene por los collados,
y que viene por encima de los obstáculos y de los problemas de la vida para decirle a la mujer: te voy a sacar de esta pared y vamos a entrar en la comunión que antes teníamos, pero lo vamos a hacer bajo el principio de obediencia, lo vamos a hacer bajo el principio de la sujeción, lo vamos a hacer bajo el principio del sometimiento, lo vamos a hacer en la voluntad de Dios para que esto se pueda dar. Yo sé que hay gente que a veces dice que Dios no me oye, yo oro, yo le pido al Señor y no me oye. ¿Cómo está su vida con Dios? ¿Está usted obedeciendo a Dios para que usted pueda sentir esa presencia, para que usted pueda sentir esa comunión, para que usted pueda tener esa búsqueda? Cuando el Señor le dice ven, comienza a hablarle de las condiciones naturales, del clima y de la naturaleza. Comienza a decirle que el invierno ya pasó. El invierno es el tiempo de la lluvia y sabemos que la lluvia es una bendición porque cuando llueve la naturaleza produce, tanto en las plantas y los que se alimentan de las plantas como los animales producen también al ver enriquecida la naturaleza. Pero aquí el invierno no denota una bendición, denota un problema, porque la lluvia representa las luchas de la vida. Es como alguien cuando dice estoy pasando por una tempestad, estoy pasando por una adversidad. No solo se puede obedecer a Dios en el momento bueno, hay que obedecer a Dios en el momento malo. Recordemos que Jesús dijo, hablando de los dos cimientos, que una casa fue fundada sobre la roca y otra en la arena. Y que el que fundó su casa sobre la arena, vinieron viento, vinieron lluvia y río, y dio con ímpetu sobre la casa, y aquella casa cayó y fue grande su ruina. Pero dice que el que fundó en la roca, vinieron los vientos, vinieron las lluvias y dieron ímpetu contra aquella casa, y aquella casa no cayó. ¿Cuál era la diferencia? El fundamento. Y el Señor decía, el que hace estas cosas y las oye, el que oye estas palabras y las hace, le compararé al hombre que fundó su casa sobre la roca. Es decir, que el obediente es el que escucha y hace, no el que escucha. No el que va a la escuela dominical a aplaudir, el que va y canta unos coros, el que va y hace un ayuno, pero sale de ahí a hacer lo que él quiere y no lo que Dios le dijo que hiciera. Es el que oye y obedece. Y el Señor le dijo, el obediente es el que está fundado en la roca. No el que dice con la boca yo soy cristiano, el que dice con sus actos que es cristiano. Jesús dio una parábola de dos hijos que el padre le dijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Y uno dijo que no y fue. Y el otro dijo que sí y no fue. Y hizo la pregunta, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de Dios? Y la multitud que lo escuchaba le dijo, el que dijo que no y fue. Quiere decir que el Señor lo que está diciendo es, yo no estoy escuchando palabras, yo lo que estoy viendo son hechos. Porque hay gente que le dice a Dios que lo ama, que ahí dice que a Dios que le cree, que ahí dice a Dios que está dispuesto a hacer su voluntad, que le habla a Dios de compromiso y hasta le hace juramentos, pero con los hechos hay otras cosas. Y hay otros que son de poca bulla, hay otros que no hacen sonar la campana ni hacen sonar la trompeta, hay otros que muchas veces no están declarando ante los hombres nada, pero Dios sabe que están haciendo lo que Él les mandó. Esos que están fundados en la roca, van a venir los vientos, van a venir las lluvias, que son efectos naturales que el hombre no tiene capacidad de contenerlo. Y el Señor dijo, ni lo sobrenatural, ni las tempestades, ni las tormentas, ni las adversidades de la vida lo podrán contener, no lo podrán derribar, ni lo podrán destruir, no podrán con él, porque está sujeto, está sometido a Dios, está viviendo su palabra. Recuerdo aún que Josué, cuando Dios le mandó a conquistar la tierra de Canaán y estaba peleando con los cananitas, dice que se había hecho prácticamente de noche y si dejaba huir a los enemigos, no iba a poder después destruirlos por completo y la amenaza continuaría. Y Josué dijo, yo quiero seguir haciendo la voluntad, pero no había luz. La luz eléctrica no existía, estoy hablando del 1300 antes de Cristo. No existía la luz eléctrica, pero él quería seguir haciendo la voluntad de Dios. Y digo, tú me mandaste a destruir a esta gente y lo voy a hacer. Tú me mandaste a conquistar esta tierra y lo estoy haciendo. Pero necesito que la luz siga brillando hasta que hagamos el trabajo completo. Y lanza una palabra de autoridad y dice, luna detente en Guión. Y tu sol, el sol detente en Guión y tu luna en Gabaón, si no estoy equivocado.
Y en ese momento, en los lugares que Josué pide que se detenga la luna y el sol, se detuvieron. Sabemos que el sol no rueda a través de la tierra, pero en aquel tiempo Josué no tenía ese conocimiento. Hay gente que critica la Biblia por eso, pero esas palabras no son de Dios, son de Josué. Y Josué oró equivocadamente. Pero aunque Dios sabía que su oración era equivocada, porque es la tierra quien gira alrededor del sol, Dios sabía lo que Josué le quería decir. Hay momentos que yo le digo a Dios: Señor, me duele aquí, yo no sé si es la caja torácica, yo no sé si es la circulación, yo no sé si es un pavo, pero Dios sabe. Y aunque no haga mi oración perfecta, Dios sabe qué es lo que yo le quiero decir. Y en ese momento Dios entendió que este hombre, para obedecer a Dios y para hacer su voluntad, necesitaba iluminación. Y podría parafrasearlo de esta manera: me gusta que este hombre pide ayuda para hacer la voluntad de Dios, no para violarla. Este hombre pide ayuda para seguir haciendo lo que yo le mandé a hacer. Este hombre está pidiendo socorro para continuar la labor que yo le he demandado. Este hombre está pidiendo que le dé continuidad al proceso que yo le mandé a hacer. Y por eso paró el sol y no hubo noche aquel día hasta que Josué pudo vencer a todos sus enemigos. Creo que cuando uno quiere hacer la voluntad de Dios, a pesar que hayan tinieblas, a pesar que haya noche, a pesar que hayan dificultades, a pesar que hayan estorbo, Dios mandará su ayuda. Dios parará su sol, Dios dará su iluminación, Dios llevará a cabo su proceso para el que quiera caminar en el invierno, para el que quiera hacer la voluntad de Dios, tenga la fortaleza necesaria para seguir adelante, para que nada lo pare, para que nadie lo detenga, para que pueda llevar a cabo el propósito que Dios le ha demandado. Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos entonces que el Señor le dijo: ha pasado el invierno. Se ha oído en nuestro país la voz de la tórtola, el canto, la dulzura. Comienza a hablar que los higos han dado su fruto. Quiere decir que a pesar que habían pasado momentos de crisis, habían pasado momentos de adversidad, habían pasado momentos de lucha, el higo dio fruto. Creo que después que pasan las tormentas y las dificultades de la vida, hay fruto. La gente fructífera son aquellos que han pasado momentos duros y críticos, que han pasado momentos difíciles. Recordemos que Ana, la madre de Samuel, era estéril y no podía tener hijos. Y la poligamia estaba presente. Un hombre podía tener legalmente varias mujeres y su esposo Elcana tenía Penina con ella, que la atormentaba todos los días. Imagínense dos mujeres compartiendo el mismo hombre dentro de la misma casa. Si a veces están a kilómetros de las ciudades y no se conocen y se quieren matar, la una la culpa por tratar de quitarle y de destruirle su hogar, quitar el padre de sus hijos, y la otra de pronto con actitudes de viveza quererlo desprender del seno de su hogar. Y estas dos mujeres tenían que vivir, pero una podía parir y la otra no, y se sentía con ventajas. Ese es como cuando una mujer está tratando de enfrentar a su esposo porque se buscó una más joven, se buscó una que no tiene hijos, se buscó una que está en la flor de la juventud y ella se siente que ella ya crió, que está flácida y se siente en desventaja. Este problema lo tenía Ana. Ana decía: yo no puedo parir y esta mujer todos los años le da hijos. Y esta mujer se aprovecha de esto y me critica, me maldice, me atormenta. Esta mujer tenía su pequeño infierno metido dentro de la casa, que tenía que comer con él, tenía que dormir con él, tenía que acostarse con él, tenía que prácticamente despertarse con él. No tenía paz ni tenía tranquilidad. Sin embargo, esta mujer toma una determinación en medio de esta lucha, porque ellas iban a culto. Elcana le daba la parte de la ofrenda a Penina y le daba la parte de la ofrenda a Ana, y adoraban a Dios. Y yo me imagino Ana viendo a Penina adorar a Dios, esa bandida que me hace sufrir, que me critica, que me maldice, que me echa de la casa, que me dice que yo no sirvo ni para ser madre, que no he podido parir, que se cree mejor que yo, adorando a Dios con esa hipocresía, y esta mujer pariendo y Dios bendiciéndola más y Dios prosperándola más. A veces uno siente como si Dios fortaleciera a los enemigos de uno. A veces uno siente como si Dios estuviera en contra de uno. A veces como que si Dios diera todo de aquel lado y uno no tuviera absolutamente nada. Sin embargo, aquí podemos encontrar
que Ana toma una determinación, el sufrimiento la llevó a tomar una determinación. Y lo que hace esta mujer es que se queda esa noche en el templo hablando con Dios. Cuando Ana se queda esta noche, le hace una promesa a Dios y dice que Dios oyó la voz de Ana y le concedió un hijo. Samuel significa, el nombre significa lo pedí, lo pedí. Quiere decir que lo que Ana decía era, este muchacho que usted ve aquí, no es producto de mi fuerza, no es producto del periodo que me vino, no es producto de los deseos amorosos del Cana y yo. Este muchacho que usted está viendo aquí fue porque Dios le plació traerlo. Esto es una intervención de Dios, esto es un milagro de Dios, esto es algo sobrenatural de Dios. Quiere decir que todo el invierno, todo el aguacero, todo el chaparrón que le cayó, toda la tempestad que vino sobre esta mujer, la presionó para que buscara más a Dios y que dejara el comodismo, que dejara el metodismo que tenía de las oracioncitas de 5 minutos, que tenía la conformidad del ayunito de mediodía, hasta que esta mujer se sacudió y dijo que yo puedo dar más, yo puedo buscar más, yo puedo meterme más con Dios, yo puedo servirle más a Dios, yo puedo sacar más tiempo para Dios. Y esa noche no se fue a acostar a la casa porque estaba cansada, porque estaba agotada. No, Ana esa noche quedó hablando con Dios y esa noche engendró un milagro. Esa noche convenció a Dios, esa noche conmovió el corazón de Dios y esta mujer que era estéril, le comenzó a crecer el vientre. Yo me imagino a Penina pasándose por la mano, la mano por la cabeza. Dios mío, ¿qué está pasando? Si los ginecólogos dijeron que esta mujer no podía parir, si aquí trajeron varios tratamientos, trajeron brujos, trajeron bebedizo y nada dio resultado, ¿de dónde va a tener esta mujer un hijo? Dios le estaba diciendo, yo también estoy con el que me busca, yo también estoy con el que me honra, yo también estoy con el que se esfuerza, yo también estoy con aquel que quiere buscar mi rostro, el que se mete conmigo en intimidad. Y esta mujer en su invierno, la higuera dio fruto. Después del aguacero, después de soportar las dificultades, viene la bendición, viene la respuesta, viene la ayuda de Dios, viene la mano de Dios para la vida de uno. Esto era lo que le estaba diciendo el amado. Ven. Ya el invierno ha pasado, se ha oído la voz de la tórtola, la higuera ha dado fruto, esto se está poniendo bueno. Después de las dificultades de la vida viene la bendición, después de la lucha ha venido algo bueno y le dice ven. Cuando esta mujer recibe la invitación de parte del Señor, el Señor le comienza a hablar a partir de ese versículo. Voy a leer el 11. Paloma mía, que estás en los agujeros de la piedra, en los recónditos, y comienza a, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz. Esta mujer comienza a recibir una descripción del Señor. Recordemos que la mujer está tras una pared y el Señor le dice ven, ven porque ya el invierno pasó, ven porque ya hay flores, ven porque la higuera está dando fruto, ven porque todas las dificultades han pasado, ya hay paz, ya hay tranquilidad, ya puedes ir conmigo brincando sobre los montes y los collados, ya puedes andar por encima de los problemas y de las dificultades, pero tienes que venir conmigo. Y cuando le dice esto, el Señor, al ver la negatividad de la mujer, porque la Escritura en ningún momento dice que la mujer fue con él, que el Señor le dijo ven, y le fue a mostrar toda la naturaleza, pero en ninguna parte dice que la mujer obedeció y se va con él. La mujer se queda estática en la pared pensando que la experiencia la va a tener allí, porque siempre la había tenido allí. Pero llegó un momento en que Dios iba a operar de otra manera, pero ella no quería moverse, ella estaba allí estática. Hay cristianos que se acostumbran a que, hermano, yo ofrendo, yo diezmo, yo voy a la iglesia, yo cumplo con mis deberes, pero llega un momento en que Dios va a buscar otra forma de operar. Bueno, ya tú maduraste, ya es tiempo que te hagas una responsabilidad de una célula, ya es tiempo que te hagas la responsabilidad de tener un cargo, pero hay gente que quiere quedarse en el puestico, quiere quedarse en la cunita,
que Dios los arrulle, que Dios le mete el chupo en la boca, le traiga el tetero, la experiencia sabrosa. Ese es como el que tiene 40 años y todavía la mamá le plancha, todavía la mamá le hace la comida, todavía la mamá está pendiente de hacerle la cama. Nunca ha salido de ahí porque se acostumbró que era el nene de la casa. Pero llega un momento en que uno tiene que cambiar esa manera de operar. Si uno quiere crecer, si uno se quiere desarrollar, si uno quiere incrementar la vida espiritual, hay que dejar el mismo método, hay que dejar las mismas cosas, hay que dejar de hacer lo mismo para comenzar a crecer. Y el Señor le dijo, muévase de ahí, tienes que moverte de ahí. Te voy a llevar a otro nivel, pero tienes que moverte de allí. Y esta mujer, el Señor comienza a darle esta descripción de una mujer que está en la hendidura de la peña, que está en hermosos parajes. Y lo que el Señor le trata de decir a esta mujer es prácticamente que la hendidura de la piedra, la hendidura es como una quebradura, es como una brecha que se hace dentro de la piedra. La roca en la Biblia es símbolo de Cristo. Y estar en la hendidura de la roca es que la roca cuando se agrieta, si la roca pudiera hablar diría me partieron, me quebraron. Por eso hay gente que está destrozada emocionalmente y dice estoy partido, estoy roto, estoy quebrado, estoy destruido en mi interior. ¿Cuándo se quebró la roca? ¿Cuándo pudieron emocionalmente entristecerla, afectarla emocionalmente? Podríamos decir que estamos recordando la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Allí el Señor sufrió, allí el Señor padeció, allí el Señor tuvo tristeza. Allí tuvo angustia. Jesús dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Allí la piedra sufrió grietas y la mujer estaba allí. Quiere decir que la mujer conocía la cruz de Cristo. Todo el que ha caminado en el Señor, en el primer amor, ha recibido a Cristo como su Salvador. Hay gente que quiere experimentar el primer amor para después buscar a Cristo. No, tienes que entrar a la hendidura de la peña. Tienes que conocer a Cristo como tu Salvador y tu Señor, y ahí va a venir la experiencia de la cruz. Y el Señor le estaba diciendo, esta mujer está en la hendidura. Tienes un conocimiento de mis sufrimientos, tienes un conocimiento de mis padecimientos, tienes un conocimiento de lo que yo he hecho por ti. Y eso está muy bien, pero la estaba invitando a un conocimiento más profundo de la cruz. Hay gente que ha oído hablar de la cruz, pero no ha vivido la cruz. Hay gente que ha oído que el Señor ha muerto y ha sufrido por ellos, pero ellos no han sufrido por causa del Señor. Y llega un momento que el Señor le dijo, bueno, las cosas van a cambiar. Ya tú sabes lo que yo sufrí por ti. Llega un momento en que tienes que profundizarte. Y a medida que te profundizas vas a tener que morir. Pablo decía, cada día vivo y cada día muero. Vivo para Dios y muero para el mundo. No vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Profundizar en la cruz. Lamentablemente la cruz que se vive hoy en día es nula, porque hoy la gente busca un evangelio donde se permita todo, no donde Dios trate con ellos. Hoy la gente cree que puede vivir un evangelio sin cruz, y si destruimos la cruz, destruimos el evangelio, porque el evangelio nació en la cruz del Calvario con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Esta mujer tenía que experimentar o tener la experiencia más profunda, no superficial, de la cruz de Cristo. Cuando el Señor le dice esta palabra, Él le invita a que tenga un conocimiento más profundo de su muerte y de sus padecimientos. Entonces viene el Señor y da una expresión, uno de los textos más conocidos del libro. Cazadnos las zorras pequeñas, porque echan a perder las viñas. Sabe que la zorra grande es un peligro, pero la zorra pequeña tiene una particularidad, que la zorra pequeña se filtra por medio de las cercas que se construían, que no eran de palos y alambre de púa como nosotros las construimos hoy en día, sino que eran cercas de piedra. El detalle es que entre una piedra y la otra quedaba un espacio, y por ahí se metía la zorra y hacía daño. En los espacios que dejaban allí, llevaba que había que cazarla, porque si los muros fueran perfectos, entonces las zorras no podían entrar y no se podía cazar absolutamente nada.
Las zorras se capacitaban por ser destructivas. Sansón usó zorras con teas, le amarró teas en sus colas y las lanzó a un sembrado de filisteos para que quemaran el sembrado. Porque las zorras aparecen en la Biblia como animales destructivos. Y también la usó Absalón cuando fue a destruir los cultivos de Joab para llamarle la atención. Y Jesús le dijo zorra a uno de los gobernantes más malos que hubo en los tiempos de Cristo, a Herodes. Cuando le dijeron, Herodes te busca para matarte, que eso era muy común que él lo hiciera. Y él le dijo, dígale a esa zorra que mañana, que hoy, mañana y pasado mañana hago mi obra. Lo que le estaba tratando de decir al Señor, aunque me mate, al tercer día resucitaré, hoy, mañana y pasado mañana. Le hablaba de 3 días. Y los 3 días representaban su muerte y resurrección en el templo. Dijo, matad este cuerpo y en 3 días lo levantaré. Quiere decir, no importa si me mata, no importa si me asesina, la obra de Dios no la detiene absolutamente nadie. Y como nosotros no tenemos puertas perfectas, como somos muros con defectos, con errores, pensamos lo que no debemos pensar, hacemos lo que no debemos hacer, nos equivocamos, la zorra entra, la zorra penetra. Pero la zorra grande se ve con facilidad y la pequeña queda filtrada. El problema es que la zorra pequeña no come fruto, la zorra pequeña se come en la flor. Y donde no hay flor jamás va a haber fruto. Y por eso hay cristianos que nunca han cambiado. Hay cristianos que llevan años dentro de la congregación y el mismo vocablo engañoso, el mismo vocablo mundano, el mismo vocablo pervertido, la misma mirada sucia, las mismas manos llenas de lodo, los mismos pies caminando sobre el barro y sobre el camino perdido, porque las zorras no han podido ser cazadas. Las casas indican que no la recogían con vida, había que matarla, porque mientras la zorra quede con vida, se come la flor, y si se come la flor, usted no va a dar fruto nunca. La gente que da fruto son aquellos que han matado las zorras pequeñas, que han matado lo que se ha filtrado del enemigo dentro de ellos, que ha destruido, que ha cortado de su ser, de su interior, que ha sacado de su corazón lo que lo ha perjudicado, lo que lo ha dañado, lo que lo ha afectado. Y por eso aquella viña ha podido dar flor, y como no ha habido zorra que se la coma, después da fruto, porque el árbol que no da fruto es cortado y es echado en el fuego. Hay que matar a la zorra para tener una vida productiva, una vida desarrollada, una vida en bendición, una vida llena de los frutos del Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos la advertencia del Rey: cazadnos las zorras pequeñas. Después viene la mujer en el verso 16 y nos dice: mi amado es mío y yo soy suya. Él apacienta entre lirios. La mujer que está todavía en la pared sin movimiento dice: no, pero es que mi amado es mío. Él es mío, se siente con sentido de posición. Él es mío, y era cierto. En esta vida de primer amor, uno es del Señor y el Señor es de uno. Pero no es únicamente de uno, porque Él es Dios de muchas personas. Pero ella se sentía posesiva, pero esto no es una posesión real, es una posesión de palabras. ¿Cuántos de nosotros no dicen Jesús es mi Señor, pero son solo palabras? ¿Cuántos dicen mi amado es el Señor? Son solo palabras. Ese es como el hombre que se porta mal y llega en la noche después de haber dejado aguantando hambre a la pobre mujer, no le dejó ni para el café, y le da un beso y dice: esta es la mujer de mi vida. ¿Qué tal es la de la vida? ¿Qué tal que no lo fuera? Son solo palabras, puros términos bonitos, pero en la realidad no hay nadie. Él decía: mi amado es mío, mi amado es mío, pero está detrás de la pared, no lo puedes abrazar, no puedes gozarte con él, porque él te está haciendo un llamado y te está diciendo: ven, tienes que venir conmigo. No puedes quedarte en esa posición estática en que te encuentras. Aquí podemos observar que la mujer cree eso, pero eso no lo está viviendo. El capítulo 3 lo voy a tratar de parafrasear para ahorrar tiempo. Solo voy a leer el verso 1. Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Esta mujer tiene una mala experiencia de estar en la pared
se acuesta, pero había dicho que mi amado era mío. Mi amado es mío, no quiso ir con él a ver pasar el invierno, a ver la higuera dar el fruto, a escuchar la voz de la torta, y le decía, mi amado es mío. Pero cuando se levantó se dio cuenta que el amado no estaba con ella. Se dio cuenta que el amado se había ido. Se había dado cuenta que esas palabras posesivas no eran reales. Y dice que lo buscó y no lo encontró. Los que hemos experimentado la presencia de Dios nos vamos a dar cuenta que cuando la presencia de Dios no está, nos vamos a sentir incómodos. Esto es un hábito bueno, que es como el que está acostumbrado a que come a mediodía. Y cuando llega el mediodía y usted no come, usted le da dolor de cabeza, se siente que el estómago le arde, se siente con náuseas porque usted no ha podido suplir esa necesidad. Los que han caminado con Dios se han dado cuenta de que el Señor se ha convertido en un hábito sentirlo, experimentarlo. Que tener al Señor y tener ese fuego y tener esa pasión y esa comunión se ha convertido en un día a día. Y de repente que alguien se despierte y no tenga eso, se va a poner incómodo, se va a preocupar. Esto es para el cristiano que está caliente. Porque para el cristiano que está frío, ni le va ni le viene. Para estos tipos de cristianos que son fríos, no saben diferenciar cuando Dios está y cuando no está. Cuando Dios se manifiesta y cuando no lo hace, han perdido la capacidad de discernir eso. Porque para ellos es lo mismo. Hay cristianos que orar o no orar es lo mismo para ellos. Pecar o no pecar es lo mismo para ellos. Ya han perdido la sensibilidad. Y esta mujer se levanta y dice, pero yo estaba acostumbrada que yo soñaba con Dios, que yo no soñaba con modelos ni con actores de cine, que yo no soñaba con fama ni con dinero, ni que me hacía rica, ni que me había ganado la lotería. Yo soñaba era con Dios y me he levantado y lo que yo experimentaba y sentía ya no está. Parece que el Señor se fue, me dejó, me abandonó, me dejó tirada. Recuerdo un gran hombre de Dios que cuando leemos las páginas de la Biblia nos da tristeza. Recordar que este hombre tan usado por Dios, tan lleno de Dios, había experimentado tanto poder en su vida, que Dios usaba un solo hombre para atormentar a una nación. Usaba un solo soldado para sacudir a un ejército completo. Cuando el Espíritu de Dios llegaba sobre Sansón, todo lo que se atravesaba perdía. La fuerza que le daba el Espíritu de Dios era sobrenatural. Y un solo hombre podía pelear con cientos, con mil, y podía derrotarlos y acabarlos. Sin embargo, Sansón no era muy consagrado. Sansón no valoraba esto. Sansón, si Dios venía sobre él o no venía, no le veía mucha la diferencia. No sabía el privilegio que tenía que el Espíritu Santo de Dios cayera sobre él. Y una vez, en medio de todos los actos infieles que cometía y de los errores que la Biblia nos muestra, Sansón cae en las manos de Dalila, que quería el secreto de su fuerza. El secreto consistía en la cabellera que tenía, que Dios le había dicho que no se la podría cortar. El cabello en la Biblia representa obediencia. Quiere decir que el no cortarse el cabello era el símbolo de mostrarle a Dios que estaba sujeto al pacto que los dos habían hecho. Si el pelo en sí tuviera poder, todos los que tuvieran pelo largo tuvieran fuerza sobrenatural, y no es así. Entonces, al no cortarse el pelo, le demostraba a Dios respeto por la orden que Dios le había dado de no cortarse el cabello. Sin embargo, este hombre, a pesar de todo esto, este hombre desobedece y le revela el secreto a Dalila, y Dalila le corta el cabello. Pero antes de darle el secreto, comenzó una especie de juego. Él le decía, si usted me ata a mis guedejas, las trenzas que yo tengo, y me las ata a unas estacas, cuando estén en esas estacas atadas con una tela nueva, yo perderé mi fuerza. Entonces Dalila esperaba que se durmiera, y en el momento que Sansón se dormía, le ataba las guedejas y le decía, Sansón, los filisteos contra ti. Y él se levantaba y rompía estacas, rompía tela, se llevaba todo por delante. Y ella se daba cuenta que la fuerza seguía allí. Después le decía, si me atas con cuerdas nuevas, yo perderé mi fuerza. Inmediatamente esperaba que se durmiera y lo ataba con cuerdas nuevas. Y Sansón, cuando le decía a los filisteos contra ti, rompía aquellas cuerdas,
que parecían como hilo de coser pasado por el fuego, y escapaba. Y la mujer decía, todavía no me ha dicho el secreto, hasta que se lo dijo. No se ponga a jugar con el diablo. Lo que Dios le dijo a usted no tiene que decírselo a otro. No tiene que comunicárselo a otro. No tiene que expresárselo a otro. No tiene que hablárselo a otro. No tiene que prácticamente comunicarle eso a otra persona. Simplemente eso entre Dios y usted. Y él tenía que mantener eso entre Dios y él. Cuando la mujer se entera, hay que romper ese pacto. Hay que romper ese acto de obediencia. Porque lo que el diablo quiere es que si él logra tu desobediencia, podrá tener posesión de ti. El poder de Satanás es el pecado. Todo el que está en pecado y practica el pecado, la Biblia dice que es del diablo. Pero mientras alguien te ha apartado del pecado, tiene respaldo y tiene la ayuda de Dios, y cuando le pasan la navaja por la cabeza y quedó completamente calvo, la presencia de Dios se va. Y la mujer, para probar a Sansón, le dice, Sansón, los filisteos contra ti. Pero ya no tenía la fuerza. Le echaron mano los filisteos, le sacaron los ojos, porque estaba en desobediencia y Dios se había ido de él. Pero la Biblia dice que Jehová se había apartado de él y él no se había dado cuenta. Quiere decir que Sansón no diferenciaba cuando Dios estaba con él y cuando no estaba. Porque Dios no va a estar con uno Dios no va a estar con uno por una fotico en el bolsillo o en la cartera. Dios no va a estar con uno por una bolita prendida dentro de la casa. Dios está mientras uno le obedezca. El respaldo de Dios va a estar con uno. Y hay gente que Dios ya se fue de su vida. Hay gente que ya Dios se secó. Que hay gente que ya Dios se fue y se secaron. Hay gente que está marchita. Hay gente que está muerta espiritualmente. Porque dejaron de someterse. Dejaron de consagrarse. Dejaron de guardarse para Dios. Y en el momento cuando el enemigo ha atacado, se han dado cuenta que ya no hay respaldo. Se han dado cuenta que ya no hay ayuda. Se han dado cuenta que la mano de Dios está con ellos. David, cuando pecó, es solo lo que le tenía temor. Y escribió el Salmo 51, el verso 7. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y tu Santo Espíritu me renueve. Que el Espíritu de Dios no se vaya. Que el Espíritu de Dios siga morando aquí. Necesito el corazón recto. Necesito que me limpie. Necesito que me purifique. Necesito que me santifique. Necesito seguirme guardando para ti. Necesito que me laves del adulterio y el homicidio que cometí con Uría y con Betsabé. Necesito que me transforme. Que el Espíritu de Dios no se vaya, porque si el corazón sigue siendo malo, Dios se va. Si no me arrepiento, Dios se va. Si no cambio, Dios se va. Necesito el Espíritu de Dios, que es el que renueva, el que cambia y el que transforma. Bendita sea la gloria del Señor. Aleluya. Tenemos aquí que la mujer se levanta y detecta que no hay presencia. O hay lugares donde uno llega a iglesia que uno dice, aquí hay un apagonazo. Que uno detecta que ya no hay lo de antes. Cristianos que uno detecta que ya no hay lo de antes. Que la presencia de Dios no está como antes. Que ya no es lo mismo que había antes. Y la mujer dice que se levantó y no lo encontró. Pero la mujer reacciona. Y la mujer dice, lo busqué y no lo hallé. Esta es una de las experiencias tal vez más difíciles que un cristiano experimenta: buscar a Dios y no encontrarlo. Meterse con Dios y no encontrar respuesta. Buscar a Dios y no ver ayuda. Hubo un hombre que se degeneró tanto que estaba acostumbrado a la presencia de Dios, y cuando dejó de sentirla, se fue a un abismo total. Cuando Dios desecha a Saúl, porque el Espíritu Santo moraba en el profeta, en el sacerdote y en el rey. Y cuando Dios desecha a Saúl, que le habla a Samuel y le dice, no ores más por él, ya yo lo he desechado. Dios se va de la vida de Saúl y dice que un espíritu malo le atormentaba. Donde no está Dios, está el diablo. Si la presencia de Dios se va de la vida de alguien, Satanás va a entrar ahí. El diablo va a entrar ahí. El poder de la oscuridad va a entrar ahí. El enemigo se va a meter allí. O está Dios o está el diablo. Pero en este mundo no hay hoteles vacíos. Alguno de los dos tiene que meterse.
Y este hombre se desesperó tanto que lo buscó por Urín y Tumín y no lo encontró. Consultó al arca y no lo encontró. Preguntó a los sacerdotes y no lo encontró. Y la única forma de encontrar respuesta fue que buscó una pitonisa, una bruja, a una hechicera que le diera respuesta. Porque hay gente que no le importa de dónde venga la respuesta. Si el diablo se la da, allá la busca. Si Dios se la da, allá la busca. Si el hombre la tiene, allá la busca. No le importa el medio, lo que están buscando es respuesta. Y Dios nos enseña que Él nos responde, pero no por cualquier medio, que hay que buscarlo de la manera que Dios lo manda. Esta experiencia tan cruda para Saúl de no poder encontrar a Dios terminó donde un brujo y donde un hechicero, preguntando por sus problemas, preguntando por sus dificultades, preguntando por sus necesidades. Y la mujer entró en desespero. Pero la mujer dijo: yo no voy a hacer locura, yo voy a salir a buscarlo. Porque hay gente que saben que ya han perdido el respaldo de Dios y están acomodados en sus casas. Están tranquilos en sus casas cuando deberían estar inquietos, cuando deberían estar preocupados, cuando deberían estar haciendo algo, cuando deberían estarse moviendo, donde deberían estarle buscando respuesta a la situación. Porque esto es lo más grave que le puede pasar a un ser humano: que Dios lo deje, que Dios lo abandone, que Dios se olvide de él, que Dios deje de visitarlo, que la persona deje de sentir su presencia. Y la mujer dijo: yo no me quedo con este vacío, yo prefiero andar con los bolsillos vacíos, pero con presencia de Dios. Pedro decía: no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. Estaba lleno de Dios. A Pedro no lo llenaba la plata, ni la fama, ni el poder. Estaba lleno de Dios. Y esta mujer estaba acostumbrada a estar llena de Dios y salió a buscarlo. El capítulo 3 nos dice, en el verso 2, y dijo: me levantaré ahora y volveré por la ciudad, por las calles y por las plazas, y buscaré al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Una búsqueda de fracaso. A veces nosotros buscamos a Dios y como no lo encontramos en el momento, nos sentimos fracasados. El problema no es que Dios no esté allí, Dios está en todas partes. El problema es que lo buscamos mal. Y por eso hay que entender que no podemos buscar a Dios como queremos, sino como Dios nos dice que lo busquemos. El Señor le había dicho: ven conmigo, y no quiso. Y cuando quiso buscarlo, no lo encontró. No busque a Dios cuando usted quiera, busque a Dios cuando Dios le diga que lo puede encontrar. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y conviértase al Señor, el cual tendrá misericordia de él. Aquí vamos a encontrar que la mujer lo buscó en 3 lugares. Lo buscó alrededor de la ciudad, lo buscó en las plazas y lo buscó en las calles. Alrededor de la ciudad quiere decir, ¿qué es lo que hay en los alrededores de la ciudad? Los alrededores de la ciudad es la periferia. Y la periferia son lugares donde de pronto viven los estratos más bajos y donde hay poca seguridad. Y la mujer pensó que en esos lugares olvidados, tal vez tranquilos, pacíficos o abandonados, lo podía encontrar, pero no estaba allí. Hay gente que cree que puede encontrar a Dios en lugares lejanos. Hay gente que hace peregrinaciones a Israel. Usted puede ir a Israel, usted puede beberse el agua de todo el Jordán. Usted puede pararse donde crucificaron a Cristo y sentarse en la tumba de Jesús, que por eso usted no lo va a encontrar. La gente piensa que es un lugar tranquilo, un lugar armónico, un lugar donde prácticamente pueda allí ver presencia de Dios, que los males de la sociedad están aislados, pero dice: lo busqué y no lo hallé. Me voy para las calles son los sitios públicos por donde la gente transita. Todo el que está en la calle está con un propósito. Todo el que está en la calle es porque va a hacer una vuelta. Todo el que está en la calle es porque necesita salir a hacer algo. Simplemente esta mujer, en la gente que lo fue a buscar, la gente estaba distraída. La gente estaba pendiente de sus cosas. La gente estaba pendiente de sus vueltas, de sus problemas, de buscar respuesta. Y nadie le pudo dar respuesta.
Usted se pone a caminar por las calles de este mundo y usted no va a encontrar al Señor. Lo que va a encontrar es gente yendo para su trabajo. Lo que va a encontrar es gente buscando tal vez riqueza. Lo que va a encontrar es gente que va para donde el médico enferma. Lo que va a encontrar es una persona que se va a casar. Otra que va para un restaurante. Y cada persona que usted sirve no va a encontrar a Dios. Lo que va a encontrar son caminos y propósitos humanos. Y la mujer dijo, lo busqué aquí y no lo hallé. Después se fue por las plazas. Las plazas son lugares públicos donde la gente se reúne. Las plazas fueron diseñadas para multitudes. Y la mujer lo buscó entre la multitud y dijo, tampoco, el Señor no está en la multitud. Hay gente que dice, yo tengo al Señor, porque mi religión tiene más gente. ¿Y quién le dijo a usted que Dios está donde hay más gente? ¿Quién le dijo que la multitud llama la atención de Dios? Esta mujer dijo, yo fui a la plaza y no lo encontré. Estuve alrededor de la ciudad y no lo encontré. Y después se dirige a los guardas, los que la protegían. Los guardas podríamos decir que son los centinelas, los que protegen la obra del Señor. Y fue a aquellos guardas a preguntarles que dónde estaba el Señor. Y aquellos guardas no le dieron respuesta. Los guardas, tal vez, al ver que esta mujer le preguntaba por el Señor, dirían, está descarriada. Como una mujer que ha tenido experiencia, una mujer que ha estado en el primer amor, me va a preguntar a mí ahora dónde está el Señor. ¿Qué hará usted si un cristiano que usted conoce de tiempo le pregunta, ¿dónde puedo conseguir al Señor? Se ha ido, no lo encuentro. Estoy perdida, no he tenido un encuentro con Él hoy. Usted dirá, esta persona está espiritualmente está mal. Esta persona está como descarriada. Esta persona está como apartada. Dice que pasó de allí, no le pudieron dar respuesta. Hay problemas que uno tiene con Dios que son muy personales, que nadie te va a entender, que nadie te va a comprender, que nadie te va a dar una palabra sabia, que nadie te va a orientar de la manera adecuada. Y ella fue a los centinelas y los centinelas no pudieron darle respuesta. Hay un silencio en las escrituras en esa parte. Hay personas que a veces quieren que Dios le esté resolviendo problemas a través de otros, pero hay cosas que tiene que buscarlas uno mismo. Hay cosas que entre Dios y uno. Hay cosas que uno tiene que pedir dirección personal, que es algo propio entre Dios y la persona y que no puede haber un intermediario entre ellas. La mujer lo siguió buscando. Y cuando la mujer comienza aquella búsqueda, dice la mujer aquí, apenas hube pasado de ellos un poco y hallé luego al que ama mi alma. Quiere decir que la experiencia del Señor fue, cuando quieras encontrarte conmigo, no me busques en la gente, no me busques en las calles, no me busques en las multitudes. Ven a encontrarte personalmente conmigo. Esta mujer, desde la experiencia de la pared que el Señor le dijo, ven conmigo, siente que estaba desubicada o que el Señor la había dejado. Pero luego viene el encuentro, ya la pared no existe. Ahora la mujer dice, encontré al que ama mi alma y me hacía de él. En este momento la mujer tiene la experiencia que la pared desaparece y es producto del trato de Dios, matándole Dios eso, a decirle que no lo va a encontrar ni va a vivir las cosas como antes, que tiene que salir a buscarlo. Hay gente que se encierra en sí misma a deleitarse en las cosas de Dios y no se dan cuenta del mundo externo. Hay gente que son tan egoístas que solo se alimentan ellos, se llenan ellos y no tienen que ver con la vida de los demás. Viven en un egocentrismo y llega un momento en que la mujer lo encuentra y el muro se desvanece con la experiencia que Dios le da, que tiene que aprender a madurar y a salir del egoísmo para poder encontrar a Dios de múltiples formas y de múltiples maneras, y que no siempre lo va a hacer de la misma manera como lo ha hecho. Esta mujer, en aquel momento cuando lo encuentra, al tener la experiencia de buscarlo de una forma y de otra y no encontrarlo, lo asié. Es decir, yo lo abracé con fuerza, no lo quise soltar. No quise que se fuera otra vez. No quiero volver a tener esa experiencia tan horrible de levantarme y no sentirlo. No quiero tener la experiencia de volver a levantar las manos y que la presencia de Dios no me visite. No quiero tener esa oración seca como si estuviera hablando al aire. No quiero tener esa vida mezquina y religiosa. Yo quiero sentir la presencia, y ahora que me ha sido de usted no se me va a ir más.
no me va a abandonar más, no me va a dejar más. Yo me voy a decir de usted. Cuando algo se pierde, cuando lo encontramos, lo valoramos un poco más. Me acuerdo, para terminar, de Jacob. Que Jacob fue un hombre que cuando huyó de su hermano Esaú y durmió en un paraje y puso de almohada una piedra, el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: no te dejaré hasta que haya cumplido en ti mi propósito. Y Jacob se levanta y dice de aquel sueño: esto no es más que casa de Dios y puerta del cielo. Se va a donde su suegro, trabaja 7 años por una hermana, lo engaña y le da la otra, y para poder tener la que él quería tiene que trabajar otro tiempo, y vuelve y trabaja gratis, y después que tuvo las 2 hermanas sigue trabajando gratis otros 6 años, y después le da en ese tiempo unas ovejas y lo engaña cambiándole el salario 10 veces. Este hombre se aburrió y se cansó. Yo digo, pero Dios le dijo que lo iba a bendecir, Dios lo dijo que lo iba a prosperar, Dios lo iba que lo iba a sacar adelante, y todo lo que el sufrimiento que este hombre ha vivido casi 20 años trabajando gratis. ¿Dónde está la promesa de Dios? A veces nosotros, Dios nos dice cosas y ¿dónde está? Pasados los años y no vemos nada. He vivido circunstancias críticas y no he visto la mano de Dios, no he visto la ayuda de Dios, no he visto la misericordia de Dios. ¿Qué es lo que ha pasado? Jacob entendió y dijo: me voy de aquí, me voy a depender de Dios, no le trabajo más a este pícaro. Y se fue con sus mujeres. Y Esaú, al entender que había salido de la protección de Labán, dijo: me la paga, la robo que me hizo, el daño que me hizo, y vino con 400 hombres a matar a su hermano. Y Jacob dijo: no puedo volver atrás porque está Labán, y al frente tengo a mi hermano Esaú. Ambos familias, uno el suegro y el otro el hermano. Labán era su pasado y Jacob también, pero los pasados estaban vivos. Porque hay gente que la muerte de su padre está viva, la muerte de su esposa está viva, la muerte de su hijo está viva, la echada de su trabajo todavía está viva, el maltrato que ha vivido está vivo, el sufrimiento que ha tenido de muchos años todavía está vivo. Todavía, aunque eso es pasado, está vivo en la vida de mucha gente. Y este hombre, en medio de este caos que estaba viviendo por ambos frentes, por delante y por detrás, se le aparece el ángel de Jehová, y este hombre dijo: usted se me apareció a mí hace 20 años. Usted se me apareció y me dio una palabra, y no lo voy a dejar ir más, porque usted no se va a aparecer cada 20 años. Pero no es que Dios se aparezca cada 20 años, es que uno se olvida de Dios. Y en esos 20 años Jacob no se había acordado de Dios, se acordó fue en ese momento de acordarse de la palabra que Dios le había dado y de comenzar a caminar por fe. Y hay gente que Dios no la ha abandonado, ellos se han olvidado de Dios. Y cuando Dios les dio la palabra, se olvidaron. Pero qué hermoso es Dios, que cuando uno dispone su corazón y sale a buscarlo, lo encuentra otra vez. La pared de separación con la actitud olvidadiza y necia de Jacob se había derrumbado. Y cuando vio el ángel de Jehová y dijo: ahora no lo voy a soltar. Ahora me voy a agarrar de usted, así tenga que morirme, me voy a asiar de usted y no lo voy a soltar. Y vino y se asió del ángel de Jehová. Al asiarse del ángel de Jehová, el ángel de Jehová trató de quitárselo de encima, pero una actitud de Dios como diciendo: vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si ahora te has decidido de corazón. Vamos a ver si ahora vas a caminar con Dios todos los días y no de vez en cuando. Vamos a ver si es que vas a volverte un dominguero que nada más te va a acordar de mí solo domingo. Vamos a ver si este otro juramento hipócrita. Vamos a ver si vas a tener la misma tibieza, la misma vida espiritual. Y lo aguantó toda la noche. Y Jacob dijo: no me suelto. De aquí no me suelto más nunca. Después de 20 años te encontré, me asié y nunca más me soltaré de tu vida. Y viene el ángel de Jehová y me dijo: me has convencido, te voy a quitar el nombre Jacob, te voy a cambiar la vida, te llamará Israel, porque has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. Y Jacob
murió de viejo al frente de José en Egipto, adorando sobre un bastón. Quiere decir que este hombre a partir de ese momento ya no tuvo que buscar más a Dios. A partir de ese momento el encuentro fue personal y Dios nunca más se desapareció de su vida. Murió adorándolo, no recordándolo. Todos los días de su vida caminó con Dios. Esta mujer, la experiencia que tiene aquí, le da a entender que Dios no se había ido para ninguna parte, que lo había buscado en las plazas, en las calles y alrededor de la ciudad, pero Dios siempre estuvo en el mismo lugar, donde dentro de ella. Hay gente que las paredes que tienen en el corazón no le dejan sentir a Dios, pero Dios no está en la calle. Ni siquiera Salomón dijo: ahora me dicen que construya casa a tu nombre, pero ni el cielo de los cielos te pueden contener. ¿Cómo te va a contener esta casa? El Señor le dijo a aquella mujer, a la samaritana: Dios es espíritu, porque llegará el momento de que ni en este monte adorarán al Padre, ni en Jerusalén, porque Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Lo que estaba tratando de decir en esta pandemia, que no hay que congregarse, no importa si usted lo busca de corazón en un pozo, si usted lo busca de corazón en Jerusalén, si usted lo busca de corazón donde tenga que buscarlo, allí lo va a encontrar. Como dijo el profeta Amós, llegará un momento que levantaré el tabernáculo de David y repararé sus portillos. El tabernáculo de David estaba hecho de cortina. Dios no necesita un lugar ostentoso. Dios necesita a alguien que le abra el corazón, que cuando Dios le diga ven, se deje orientar y pase el invierno y la higuera dé su fruto y lo saque de la raja de la piedra, donde conozca a profundidad la cruz de Cristo, para que el Hijo del Hombre no se pierda más. No lo busque en ninguna parte. Dios está dentro de usted. Dios está en su corazón. Alabado sea el nombre de Jesús. Esta mujer lo estaba buscando y lo tenía dentro del corazón y no se había dado cuenta. Hay gente que dice que Dios se le perdió, pero los que se perdieron fueron ellos, porque Dios siempre ha estado en el mismo lugar. Con esto termino. Una mujer había orado mucho por su hijo para que Dios lo cambiara y lo salvara. Y el muchacho murió avaliado en un encuentro que tuvo con unos pistoleros y lo mataron. La mujer desconsolada se fue a pedirle al pastor una explicación y le dijo: ¿dónde estaba Dios cuando estaban matando a mi hijo? Y el pastor le dijo: hermana, es que Dios no se ha ido para ninguna parte. Dios siempre ha estado en el mismo lugar. Cuando sabe dónde estaba Dios, le dijo el pastor, en el mismo lugar cuando estaban matando a Cristo. Ahí está todavía ahora. Cuando Dios observaba que el Hijo de Dios lo estaban crucificando, en ese sitio todavía se encuentra. No se ha ido para ninguna parte. Hay momentos que uno cree que Dios se fue, pero está ahí. Reunieron una vez unos filósofos y le dijeron, 4 filósofos, y les hicieron una pregunta: ¿dónde creen ustedes que está Dios? Y el primero dijo: Dios está en los cielos, porque los cielos no tienen fin, según la ciencia. No hay un límite todavía del universo. Y Dios está en los límites del universo. Por eso el hombre no lo ha podido conseguir. Y otro filósofo se levanta y dice: estás equivocado. Dios está en las profundidades del mar. Conocemos que la parte hasta el día de hoy más profunda es la fosa Challenger, que está a 11 kilómetros de profundidad y que no ha habido un ser humano que llegue allá. Llegaron hasta la fosa cercana a la placa de las Filipinas una vez hace muchos años, pero a la fosa Challenger no han llegado. Dijo: esa profundidad tan grande allí está, porque allí nadie lo va a encontrar. Y otro filósofo dio a entender y dijo: no, Dios no está en el cielo, ni tampoco está en la profundidad del mar. Dios está en la profundidad de la tierra, en el núcleo, que todavía ni siquiera sabemos qué estructura tiene, porque es tan profundo y los aparatos que hemos hecho no han podido descifrar el misterio. Está ahí escondido porque nadie lo ha podido encontrar. Y el último filósofo dijo: nos hemos equivocado toda la vida, lo hemos buscado en el cielo,
en el mar y en la tierra. Y ha estado tan cerca de cada uno de nosotros, que nosotros somos los que nos hemos equivocado en su búsqueda y no lo hemos encontrado. Dios está en nuestro corazón. Ahí está la presencia de Dios. Solo hay que tener sensibilidad para saber que Él no se ha ido, sino que está ahí, dentro del corazón del que le cree y dentro del corazón de aquel que le busca. Allí está la presencia sobrenatural de Dios. Vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad de compartir su palabra. Padre, te damos gracias por este momento de haber compartido tu palabra. Pedimos tu ayuda, tu misericordia y tu compasión. Ayúdanos a eliminar esa pared, a dejar nuestro egoísmo, nuestra actitud, y que nuestro corazón esté más abierto para no salir a buscarte en lugares equivocados, sino nosotros mismos llegar delante de ti, como dice Hebreos en el capítulo 4, que nos acerquemos con corazón sincero, con incertidumbre y sin hipocresía, al trono de la gracia para hallar misericordia para el oportuno socorro. Permite, Dios mío, que lo que hay dentro de nuestro corazón, que tu presencia fluya, y que cuando tú nos orientes y nos guíes a ir hacia algún lugar, no coloquemos una pared enfrente llena de pretextos, llena de justificación y de palabras que digamos que tú estás con nosotros, que digamos que tú eres nuestro Padre, sino que con hechos lo demostremos, para no sentirnos perdidos y desubicados después, sino poder sentir constantemente tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén.